Muy bien, el día de hoy vamos a tener un tema de los que más me gusta a mí. Hace un mes largo pude tener el privilegio de tener una campaña similar para Betania Juvenil Cartagena y Cali Nuevo Amanecer. Se unieron allí. Y de los 5 temas, para gloria de Dios, cada video llegaba a unas 8.000, 10.000 vistas, pero el tema del Señor Jesús y la música en un solo día alcanzó unas 11.000 personas. Entonces me alegré bastante porque ese tema específicamente hablar de Jesús, y eso es lo que tenemos que hacer, hablar de Jesús. La música es muy importante, cantar es muy importante, tocar instrumentos es muy importante, pero es importante porque la música es un medio para comunicarnos al verdadero fin, que es Cristo Jesús. No hagamos como lastimosamente otras denominaciones, que hacemos de la música un fin. Llega el joven a la iglesia con el piano, pero no llega con la Biblia, ni con el himnario, ni con la cartilla de la escuela sabática, sino llega con los instrumentos. Y no debería ser así, porque la música es muy importante, pero porque es el medio para llevarnos al verdadero fin, que es Cristo Jesús. Claro que sí, muchas gracias. Les invito a donde estén para que inclinemos el rostro y oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque hoy nos permite, Señor, nuevamente encontrarnos. Hemos orado durante la semana por la luz eléctrica, por el internet, por los programas, y darte las gracias. Y el día de ayer, Señor, no se pudo por estos implementos, pero hoy volvemos a estar para compartir este mensaje. Y qué bueno, Padre Celestial, que hoy en especial vamos a hablar de ti, Señor Jesús, y cómo utilizaste la música antes, durante, cuando estuviste en este mundo y antes de que tú vengas por segunda vez. Bendice a cada uno de los niños, jóvenes, adultos, abuelos, amigos, padres que nos acompañan en esta mañana. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, como les va a salir en la pantalla, queridos hermanos, el tema de hoy es el Señor Jesús y la música. El Señor Jesús tuvo impresionantes temas, tuvo cosas allí como hablar acerca de mayordomía, hablar acerca de finanzas, de muchos temas. El Señor Jesús habló, pero es tan impresionante la vida de nuestro Señor Jesús que hasta el tema de la música lo abordó, la alabanza y por supuesto la adoración. Entonces, los invito para que nos centremos al tema. La siguiente diapositiva dice, cuando Dios creó el planeta Tierra, recordemos que Jesús fue allí la parte dinámica, la parte activa en la creación del planeta. ¿Y qué pasó antes de la creación del planeta? Dice el libro de Job hablando de Jesús. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Es decir, antes de crear el planeta Tierra o al crear el planeta Tierra, la deidad dijo, bueno, ¿cómo vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a hacer para celebrar el planeta Tierra, la creación que, según el Espíritu Profecía, esperaba que llenara esa tercera parte de los ángeles que descendieron? Esa era una de las ideas principales de crear el planeta Tierra, ser albergado ese vacío por nosotros. Y allí Job dice, alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En la simbología bíblica, aquí específicamente en este texto, estrellas significa ángeles, es decir, alababan los ángeles, todos los ángeles del alba, y se regocijaban los hijos de Dios. Jesús, la deidad, permitió, vio bien que hubiera música y adoración en la creación del planeta Tierra. Como celebración, como inauguración del planeta Tierra, alababan los ángeles allí. Pero como todos sabemos, Jesús vino a redimir a este mundo. Después de ser Dios, entonces Él dijo, voy a morir por el planeta Tierra, así que creó todo un sistema de redención con la deidad para venir a nacer y a morir por nosotros. Y en su nacimiento, ¿qué hubo? Miremos el siguiente texto de Lucas 2, 13 y 14, que dice,
En ocasión de su nacimiento, los ángeles cantaron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con todos los hombres. Amén. Entonces, en la actualidad, este servidor, todavía no tenemos hijos con mi esposa, está en el plan administrativo, ¿cierto? Está en planes, pero todavía no. Tenemos pues ahí más de 20 30 chicos en la orquesta, en el ministerio y son nuestros hijos por ahora. Pero el pastor Niro sé que tiene su hijo y sé que muchos de ustedes tienen su hijo. Y se acostumbra a que antes de que nazca el hijo, amigos, familiares o aún la pareja hacen algo llamado un baby shower. El baby shower es para celebrar, agradecer el nacimiento de un hijo y se hacen diferentes actividades y demás. El baby shower que se hizo antes del nacimiento de Jesús fue una celebración especial y dice allí que los ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas. Recordemos que los Reyes Magos vieron una estrella, pero el Espíritu de Profecía dice que no era una estrella como el sol, ni así puntuda, ni nada, sino que realmente eran millares y millares de ángeles que alumbraban, pero ellos no venían callados allí alumbrando, sino que ellos venían cantando, Gloria en excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad a los hombres. Los ángeles venían cantando, es decir, si pudiéramos interpretar un baby shower para el nacimiento de Jesús, realmente la celebración fue que se cantara y se honrara el nombre de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesús. Era la forma de celebrar el nacimiento de Jesús cantando allí. Qué forma de expresión más gloriosa y espectacular la que podemos notar allí. Aquí en la tierra suena música espectacular, ¿verdad? Aquí hay cantantes muy buenos, acá hay agrupaciones, dúos, cuartetos que personalmente admiro por su afinación, por su contenido tan bonito. Pero ustedes se imaginan escuchar el coro celestial, ángeles que nunca han pecado y sus voces tras de eso son perfectas. Si aquí los hombres cantan aún con 6.000 años de pecado encima, ¿cómo serán los ángeles que han salido de la mano de Dios y nunca han pecado? Será una grata adoración poderles escuchar. Y aquí hago un paréntesis. Los baby shower que hagan antes del nacimiento de sus hijos, pueden hacer lo mismo. Cantar, alabar el nombre de Dios, abrir un espacio para glorificar a Dios, para cantar por ese nacimiento de su hijo aquí en la tierra. Pues si así lo hizo Dios, podemos seguir ese ejemplo también. El Señor Jesús nace, comienza a criarse en todo ese contexto allí con María y José. Y la siguiente cita dice algo, o una de las citas que más me gusta del Espíritu Profecía, que dice, la voz, su educación y su uso correcto, página 457. Cuando Cristo era niño, era tentado a pecar, pero nunca cedió a la tentación. Mientras crecía, vuelve y repite, era tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado venían a su mente y él elevaba su voz en alabanza. Qué impresionante texto, hermano, impresionante. Jesús fue el hombre más tentado en toda la historia de este planeta y aún él, siendo el más tentado, el ser humano, 100% Dios, pero 100% humano, utilizó la técnica del canto para vencer la tentación. Recordemos que en la antigüedad no había lo que hay ahora, que es la negrilla, ¿no? Usted quiere resaltar algo en el computador con negrilla, con rojo, para que resalte. Pero en la antigüedad no se podía hacer esto en los papiros, tocaba, o en los pergaminos, tocaba allí repetir varias veces la palabra. Aquí varias veces dice, era tentado, era tentado. Pero ¿cómo venció la tentación? Por medio del canto. Qué bonito saber de que Jesús, aún siendo 100% Dios, utilizó la técnica del canto para vencer la tentación. ¿Será que para nosotros no podríamos, o sea, nosotros no deberíamos utilizarla también? ¿No deberíamos utilizar el canto para vencer la tentación?
si te invitan a tomar trago, si ves cosas que no debes en YouTube, si te hacen una invitación negativa, canta. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Cuando venga la tentación, canta al Señor. Cuando venga la dificultad, canta al Señor, porque así lo hizo el Señor Jesús. Pero algo muy interesante de este texto, como Jesús era niño y era una persona que iba creciendo en gracia y sabiduría para con los hombres, entonces había detrás de esa enseñanza una persona muy importante. Y esa persona, como dice ahí el texto, era su madre. Dice, su madre le había enseñado estos cantos. Querido padre de familia, madre de familia, abuela, que a veces cría a los nietos, ¿le enseñas cantos adecuados a tu hijo o hija? Le enseñas a tu nieto, a tu nieta, cantos hermosos para cuando llegue la tentación, puedan elevar una voz de alabanza y vencer la tentación, porque así lo hizo la mamá de Jesús. Le enseñó cantos para que él entonara cuando el desánimo, la dificultad, Satanás lo tentara. Qué bonito que enseñáramos a los niños en esta parte. Más adelante vamos a ver la importancia de la niñez. Este texto nos habla que es muy importante los niños, porque no podemos decir, los niños van a ser el futuro del mañana. Los niños no van a ser el futuro del mañana, si no son el presente. Ay, yo voy a tener unas papayas en el futuro, pero si no cultivamos hoy, si no fumigamos la mata de papaya, si no la abonamos, no vamos a tener un fruto en el futuro. Por lo tanto, los niños no deben ser solo el futuro, sino el presente para que puedan ser el futuro. Recuerdo tanto un profesor que aprecio mucho, que es un profesor llamado Steven, de educación física, un hombre muy estudioso, becado toda su carrera de licenciado en educación física. Aún la universidad, por su talento intelectual y juicioso, le dio una beca para la especialización y también lo becaron allí. Pero él me dice que mientras estaba en la carrera, tenía el examen de final de natación. Tenía que hacer 20, 40 piscinas de lado a lado con diferentes estilos, mariposa, pecho, de espalda. Y entonces él me dice que ese día la alarma no le prendió, no le funcionó. Así que se levantó de rapidez, se cambió rápido y llegó allá. Ya iban a llamar a lista y alcanzó a llegar. Pero entonces, aunque llegó sobre el tiempo, él se tiró a la piscina para hacer el examen, porque había llegado tarde de todas maneras. Pero lastimosamente con sus compañeros, él no pudo calentar, no pudo hacer el estiramiento y todo. Entonces, cuando se tiró a la piscina, en la primer brazada que tiró, se desgarró la espalda. Le esperaban 20, 40 piscinas en diferentes estilos y en el primer clavado se desgarró la espalda. Y él me dice algo muy interesante, me dice, profe César, mientras yo daba las brazadas con ese dolor, pensaba que si perdía el examen, pues no perdía la materia, porque él era muy bueno, o sea, pasaba. Pero si no sacaba buenas notas, perdía la beca y no tenía recursos para estudiar. Era una presión bastante. Entonces él me dice que dentro del agua, él cantaba dentro de sí, Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Qué impresionante testimonio, porque él me dice que durante todo el recorrido del examen de la piscina cantó y cantó y cantó y pudo terminar el examen con altas calificaciones. Algo muy interesante. Primero, puso a Dios en primer lugar alabando, venció la dificultad alabando. Y dos, ni siquiera tuvo la necesidad de abrir la boca para alabar el nombre de Dios, pues en la piscina no podía y con su mente, con su espíritu, pudo aún dentro de la piscina sin hablar, pudo allí alabar el nombre de Dios y vencer la dificultad que tenía. ¿Tienes tentaciones? ¿Tienes dificultades? Alaba el nombre de Dios, canta el nombre de Dios. Si hay alguna persona que es ciega, que es muda, tal vez que inclusive que tiene dificultad para escuchar, alaba a Dios de la forma que puedas y el Señor recibirá esa ofrenda musical con gozo y alegría.
Pero el Señor Jesús en su niñez utilizó la música para vencer el canto, pero llegó su juventud. Y en la juventud él empezó a trabajar en la carpintería. Y dice el Espíritu Profecía que él trabajaba en la carpintería y la gran mayoría de veces ese dinero utilizaba para ayudar en la casa y para ayudar a los pobres. Qué bonito. Pero también dice algo sobre la música. Leamos. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar los malos ángeles y como incienso, como una ofrenda, llegaban al lugar de fragancia. La mente de los que lo oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Decía toda la gente 53 y 54. Hermanos, cada vez que estudio del Espíritu Profecía y la Biblia, me impresiono más con la claridad que hay. Jesús tenía, como dice la ley de los conquistadores, una canción en su corazón. Él iba a la carpintería y había personas que estaban dolidas por situaciones difíciles, otros con otras dolencias, otros desanimados, y el Señor Jesús cantaba en la carpintería, y allí en la carpintería los trabajadores de al lado sentían gozo y alegría por esto, y hacían de la música una ayuda bien importante allí para aquellos aspectos de ayudarles a ellos en la música. Jesús utilizaba la música para testificar a los demás. Quiero preguntar a los hermanos que están allí, ¿testificas en tu negocio? ¿Testificas en tu casa cantando? ¿Tienes música allí en el negocio? ¿Tienes música en la casa para que cantas, para que los demás, los vecinos, los trabajadores empleados puedan escuchar también? Es una forma de evangelismo. Recuerdo tanto que aquí en mi academia de música le dije a un eléctrico que aclarara unas lámparas. Cuando él llegó, siempre él es demoradito haciendo los trabajos. Entonces yo dije, mínimo unas 2 horas se demora aquí. Pero esas 2 horas, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que hacer algo para aprovechar que él está acá para evangelizarlo. Mientras trabaja, pues no le puedo leer la Biblia allí. Entonces, de una forma muy sutil, cogí un bafle y le puse unos cantos adventistas. Les puse este excelente grupo Pilares de Nuestra Fe de Chile. Y ahí lo dejé. Yo no dije nada. Puse el bafle y durante 2 horas este joven escuchó esa música allí. Él tampoco me dijo nada, ni que la quite, ni nada. Como es mi negocio, como es mi recinto, yo decido la música que pongo. Así que él no podía decirme quítela o algo porque era que yo lo estaba contratando. Pero en la noche me pareció sorprendente cuando me escribe, profe, qué cantos tan hermosos que escuché esta mañana allá en su casa. ¿Será que me puede mandar el link para escucharlo? Testificación por medio de la música. Jesús lo hacía, Jesús cantaba, no solo predicaba y sanaba, sino cantaba y por medio del canto le testificaba a los demás. Pero en algunos negocios de otras personas adventistas que yo he ido, el trabajador es el que lleva la música. Le está haciendo un trabajo allá de pintura en su casa y ese señor pone vallenatos, pone música secular, reggaetón, mientras trabaja allí todo el día. Hermanos, no permitamos eso. De forma muy amable, digámosle a ese trabajador, de una forma muy sutil, que no, ustedes no escuchan esa música en casa o en su negocio. O de una forma muy sutil, póngale himno. Y eso lo testificará para con él. Pero otra cosa también muy importante, y es que ahí el texto dice, eh, pongámoslo por favor, el texto dice que ahuyentaba allí los malos espíritus. Es decir, estamos en un conflicto. Dice ahí el texto, gracias pastor. Dice el siguiente, sus alabanzas parecían ahuyentar los malos ángeles. Wow, hermanos, quiere decir de que cuando cantamos, ahuyentamos cuando cantamos música celestial, música correcta, ahuyentamos, como el Señor Jesús
los malos ángeles. Pero cuando cantamos música indebida, música con género secular, escuchamos música cristiana con género secular o música secular, no ahuyentamos los ángeles caídos, sino que por el contrario los atraemos. Y lo podemos ver con más, de una forma más explícita en la historia de Saúl y David. Saúl lo estaba atormentando un mal espíritu, un espíritu caído, así que llaman a David y David con su arpa toca una música celestial, una música adecuada y el espíritu se va. Y el espíritu, perdón, se fue. Quiere decir de que muchas personas lastimosamente tal vez están atormentadas por espíritu, pero cuando les compartimos los signos, cuando cantamos con ellos, aún como Saúl, el espíritu maligno puede salir. Qué impresionante poder que tiene Dios sobre la música, que aún los malos espíritus pueden ser ahuyentados por eso. Quiero recordarles que el día de mañana será nuestro penúltimo tema y hemos sacado el espacio para contestar preguntas y sobre la adoración y la música. Póngalos en el chat, por favor, escríbale al pastor para que de forma organizada hoy en la noche tengamos las preguntas organizadas y mañana poderles contestar. Y el día sábado esperamos en el sermón poderles compartir también un tema bien importante. Pero entonces Jesús crece. Ya ahora Jesús sale del nido de su familia, se bautiza y empieza su ministerio. Y entonces allí dice algo bien interesante en el siguiente texto. En el ministerio de Jesús dice, los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto y algunos de ellos se habían adormecido en su pecho mientras él enseñaba a la gente. Ahora con alegres voces los niños pregonaban sus alabanzas, repetían las hosanas del día anterior y agitaban triunfantemente las palmas ante el Salvador. Qué textos tan bonitos que nos describen Jesús como esa parte paterna, esa parte de cariño, que tal vez muy pocas veces la encontramos en espíritu de profecía. Vuelvo y leo unos pedacitos. Jesús los entrechaba en sus brazos. Jesús recibía besos de los niños y algunos de esos niños eran tan cercanos a Jesús que mientras Jesús predicaba, algunos se dormían en su pecho. Jesús es nuestro Padre también. Jesús nos escucha, Jesús nos quiere abrazar, Jesús quiere limpiar nuestras lágrimas cuando lloramos. Jesús quiere amarnos como Padre Celestial que es y te puede dar el perdón y ayudar en tu necesidad. Pero lo que quiero especificar en este texto, conectándolo con el texto anterior de cuando Jesús era niño, es la importancia de los niños en la actualidad y nuestro deber como líderes y padres y profesores. El texto de Mateo 19:14 dice, dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de tal manera ellos es el reino de los cielos. Alguien dirá, profe, yo nunca impido a mi hijo que vaya a Jesús, pero tal vez muchos padres impiden y líderes impiden ir a Jesús a los niños de una forma implícita, tal vez no de una forma directa, pero sí de una forma indirecta. Ejemplo, llegó la virtualidad, llegaron todos estos programas virtuales y amén por ello, pero en la gran mayoría de programas, inclusive los sábados, he visto que los adultos participan o al inicio los que más participaban eran los adultos y muy poco los niños, tal vez porque no saben manejar el internet, una cámara, un computador, pero eso no significa que no pongamos a participar a los niños, porque los niños son los más afectados, porque ya no pueden ir al colegio para compartir, tienen que quedarse en la casa, ya no se sienten útiles para ellos, sermones casi de niños o programaciones y campañas muy pocas, aunque las hay muy pocas. Entonces yo invito, querido líder, hermano, que hace programaciones presenciales o virtuales, involucre a los niños. ¿Cómo no dejamos venir los niños a Jesús? No involucrándolos. En algunas iglesias todavía pasan 5 a la plataforma, el predicador y 4 al lado que van diciendo los protocolos.
cada 8 días, querido hermano, participa un niño? Cada 8 días usted le dice a un niño, dentro de 8 días te toca participar en el culto y el niño ora y se prepara. Pero a veces yo veo los niños en este sector de los llanos que van en jean, van ya sin la corbata. Papito, pero usted no. Pero cuando le decimos a un niño, usted le toca participar dentro de 8 días, la mamá le consigue la ropa ya temprano y ya el niño se siente más identificado, más participativo. En las programaciones virtuales, entonces, digámosle al niño, usted va a anunciar el niño, no haga más. Si tiene 5 años y casi no sabe hablar, pues dígale que anuncie el himno. Pero lo más importante es que los niños puedan participar, porque los niños son importantes, porque los niños son importantes para Jesús. En nuestro ministerio eh, estuvimos haciendo una campaña sobre este tema. Le invito al pastor para que me ponga la imagen. Nosotros la mayoría que somos ahorita, sobre todo este año, fue con adultos. Estos son unos paisajes, hermanos, que hemos grabado en nuestras producciones que ustedes han visto. Tenemos 16 videos represados que esperamos este mes, diciembre y noviembre puedan salir al público con mensajes hermosos, el mejor lugar del mundo, composiciones y demás para compartir con ustedes. Pero sí ven mis hermanos en la imagen que están todos esos adultos, pero hay una niña ahí. Vamos a darle a la siguiente imagen que es más cerquita. Allí está la niña. Nosotros decidimos involucrar en esta temporada una niña en nuestras producciones. Siguiente, por favor. Eso, esto fue otra toma de unos paisajes que grabamos allí los temas. Siguiente imagen. Y allí está la niña, la que está de azulito allí. Ella ingresó este año y tenía 9 añitos. Y vimos que tenía el talento de cantar, el talento de adorar a Dios, tenía las ganas. No es común que un niño mueva las manos, cante con ese espíritu y eso. Entonces nos pareció muy curioso, oramos y le hicimos el llamado a esta niña. Ministerio Chofar Colombia, con 10 años de experiencia, con todo ese recorrido que el Señor nos ha permitido y le hicimos el llamado a esta niña. La mamá que es nueva en el Evangelio y ella que son recién bautizados, se sintieron muy contentos que le hayamos hecho el llamado al ministerio y con mucho gozo participaron. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Uno, cumpliendo el mandato de Mateo 19:14 de dejar a los niños venir a Él y no impedírselo. Pero también, queridos hermanos, estamos creando un semillero, estamos creando una cantera. En la actualidad, el mundo coge a los niños para potenciarlos al futuro. ¿No ven el ejemplo del fútbol? Desde niños los cogen para entrenarlos en sus equipos. Messi, Cristiano Ronaldo y otros los cultivan, los crían, los tienen allí en la cantera y ahora en el futuro son las estrellas de sus equipos. Esta niña entró de 9 años este año. Cuando ella tenga 18 años, va a ser una joven que lleve 9 años en nuestro ministerio, 9 años alabando el nombre de Dios, grabando en estudio de grabación, grabando videos, participando en Colombia y fuera de Colombia con la música. Así que a sus 18 años va a ser potencialmente una misionera para Cristo Jesús. Querido líder que me escucha, escoja un niño, querido pastor, líder, predicador, coja un niño y cultívelo para Cristo. Enséñele la predicación, o si usted dibuja, enséñele a dibujar, o si usted canta, enséñele a cantar, o si usted hace otra cosa, coja un solo niño y cójalo y cultívelo, enséñele, porque con seguridad ese niño potencialmente en el futuro va a ser mucho más grande que usted y que yo, esperando que el alumno supere al maestro. Porque si el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer para la salvación? Pero ya de adulto y en su ministerio, el libro de la educación, página 166, dice, en sus momentos difíciles recuerden que no hubo ser más tentado en este planeta que Cristo Jesús. Y ya de adulto dice, hizo frente a la acción
con un canto. A menudo cuando se oían las palabras mordaces y ofensivas, cuando la atmósfera que lo rodeaba era sombría a causa de la melancolía, el disgusto, la desconfianza o el temor opresivo, se oía su canto de fe y santa alegría. Jesús, hermanos, fue el ser más tentado en este planeta y lo peor aún, que él sabía lo que le iba a pasar. Usted hoy tal vez no sabe que ahorita en el almuerzo, sin querer, se va a cruzar tal vez allí con el cuchillo o va a pasar alguna dificultad. Pero el Señor Jesús sabía que iba a morir, sabía que lo iban a traicionar, sabía que Pedro también lo iba a traicionar, sabía que lo iban a vender. Él sabía todas esas cosas, que le iban a enterrar unos clavos, y esa presión que él tenía era difícil para él, pero elevaba su voz en alabanza, elevaba su voz en canto y sentía alegría y más gozo, sentía más felicidad. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Estás pasando por un momento de enfermedad? Jesús iba al camino a la muerte y aún, aunque sabía que iba a morir, elevaba su voz en alabanza y su pecho y su corazón y su mente sentía gozo y alegría. Pero aún antes, en su crucifixión, dice allí el Salmo 113 y 116, Mateo 26 y 30, dice, en ocasión de la última cena de Pascua, cuando estaba por salir a hacer frente a la traición y a la muerte, se elevó su voz en el Salmo 113, 116, Mateo 26, 30. Ya a punto de salir a morir, y esa presión tan grande que inclusive le hizo sudar sangre, él elevó su voz en canto y alabanza. Aunque él era 100% Dios y 100% humano, alabó el nombre de su Padre y del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que nuestro Dios no solo se quedó en la muerte, vuelvo y lo repito lo que mencioné el martes, muchas personas adoran a sus dioses con D minúscula, a Mahoma, a Baal, a Moloch, pero ellos están enterrados allá donde le han hecho los monumentos. Pero el único Dios verdadero que ha muerto pero ha resucitado es Cristo Jesús. Y en su resurrección observemos qué pasó. Si su nacimiento iba a ser representado con música y adoración, su resurrección no podía pasar por desapercibido. Dice allí el siguiente texto, primeros escritos, dice, al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarlo y lo saludaron con cánticos triunfantes de victoria. Vuelvo y repito, y los saludaron con cánticos triunfantes de victoria. Los ángeles cantaron, gloria a Dios. Los ángeles cantaron allí para alabar el nombre de Dios por su resurrección. Quiero hacer la siguiente reflexión aquí con ustedes y pregunta, ¿quién es el mejor cantante adventista que usted conoce? Pongan ahí en el chat, querida hermana Rocío, Baudilia, Jenny, o los que están en el Facebook, escriban allí para ustedes quién es el mejor cantante de música adventista. Ahora, ese cantante que usted está pensando, ¿cierto? Tal vez Kelly Marchena, Diana Avena, Primera Fe, cuando usted compara esos cantantes con su voz, ¿cómo lo ve? Hay una gran diferencia, ¿cierto? Cuando comparamos esos grandes cantantes con nuestra voz, nos sentimos pues que no tenemos nivel a comparación a ellos. Pero cuando ellos se comparan con los ángeles que cantan y adoran, quiero preguntarles, ¿hay alguna diferencia? Bastante, ¿cierto? Podemos decir que no le dan ni a los tobillos a los ángeles con sus grandes voces perfectas que ellos entonan. Entonces viene una pregunta muy interesante que les va a salir allí en la pantalla. Si los ángeles son perfectos y cantan supremamente afinados, súper bien, cantan sin defecto alguno, entonces la pregunta es, ¿por qué a Jesús le agrada tanto
el canto de los seres humanos? ¿Sabían ustedes que el canto que más le agrada al Señor Jesús es el del planeta Tierra? Los otros mundos le adoran, sí, los otros mundos, los otros seres que no pecaron le adoran y Jesús le encanta, pero para Jesús es más significativo el canto del planeta Tierra. Para Dios le encanta más el canto del planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué el canto del planeta Tierra, que es defectuoso, pecaminoso, nos desafinamos, no nos comparamos con esos ángeles perfectos? ¿Por qué a Jesús le agrada tanto ese canto? ¿Sabe? Porque el canto del planeta Tierra significó la muerte de Cristo Jesús. Amén. Los otros mundos son perfectos y adoran de forma perfecta, pero la adoración del planeta Tierra para el Señor Jesús es especial, porque significó la muerte de su Hijo amado Cristo Jesús, porque Jesús no murió por los otros mundos, Jesús no murió por los ángeles, Jesús murió por el planeta Tierra. Y cuando el planeta Tierra canta y es salvo a través de la muerte de Cristo Jesús, para Jesús y el Padre y el Espíritu Santo reciben esa adoración con mucha alegría y con mucho gozo. Amén. Por eso, queridos hermanos, la adoración y la alabanza debe ser importante. Siguiente texto y vamos terminando en esta mañana. Pero no solamente vamos a cantar y glorificar el nombre de Dios, sino que cuando Cristo venga, vamos a cantar en su segunda venida. Dice el libro de la educación, páginas 166 y 167. En medio de las sombras de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirán los acordes más diáfanos y el canto y sublimes el canto de esperanza y confianza. El pastor nos va a poner un canto de llamado, pero antes de ese canto quiero expresar allí este texto tan hermoso que nos dice que antes de la última crisis, estamos en la última crisis, va a alumbrar, se oirán los acordes más diáfanos. Diáfanos es que ilumina bastante, que es un brillo esplendoroso. Dice allí que se oirán de una forma más brillante y sublime los cantos de esperanza y confianza. Muy pronto, cuando Cristo venga, vamos a escuchar esa música especial, esa música cual nunca hemos escuchado, a no ser por visiones de personas que han ido al cielo por visión. Pero también va a pasar algo supremamente hermoso. Cuando empiece Jesús y sus ángeles a entonar esta música, los resucitados serán levantados. Los resucitados serán levantados para vida eterna. Este servidor tuvo una persona muy especial y es que cuando yo era niño, mi abuela era la que me llevaba a la iglesia, mi abuela Graciela Gualteros. Y mi abuela, aún con su edad, siempre me invitaba a la iglesia, siempre me llevaba. A veces por su edad no podía ir el sábado, pero Falleció. nos quedábamos todo el día en la casa con ella. Ahorita lo ponemos, pastor. Vamos a pausarlo y lo vamos a poner en el momento donde inicia el canto. No en mis palabras, sino donde inicia. Y la abuela Graciela, con su amor de abuela, me crió en el Evangelio. Mis padres no eran adventistas, así que ellos permitían que yo fuera a la iglesia, permitieron por influencia de mi abuela que yo no estudiara en un colegio público, sino en el Colegio Adventista de Granada, y así comencé a conocer a Jesús. Gracias a mi abuela, en gran manera, es que yo estoy hoy sirviendo a Dios. Yo me bauticé en el 2013, hace 17 años, pero ustedes saben que una cosa es el bautismo y otra cosa es la conversión, cuando realmente uno como que se afianza en el Señor. Y en el 2009, mi abuela durmió en el Señor, mi abuela falleció y ese 2009 reflexioné, me acerqué más a Dios y fue mi conversión. Desde el 2009 para acá he sido lo posiblemente más fiel al Señor, gracias a la muerte de mi abuela que allí me instó a seguir los caminos de Cristo. Y por mi abuela es que en gran parte hoy estoy sirviendo al Señor. Un abrazo fraternal. Gracias a Dios
por las abuelas. Si hay alguna abuela que me escucha allí, muchas gracias, abuela, por su amor, por su cariño para con los nietos. Conozco muchas personas que por los abuelos es que están ahora sirviendo a Dios. Un ejemplo de ellos es el pastor Fernando Manrique, que está ahora en Estados Unidos. Gracias a la abuela y la muerte de ella es que él está en el Evangelio y predicando. Yo también. Y muchas personas, yo sé que gracias a las abuelas. Dios bendiga a cada una de las abuelas que están allí. Una de las primeras personas, cuando Cristo venga a cantar, a elevar esos cantos de esperanza y confianza, esos acordes diáfanos, va a ser mi abuela Graciela, una de las personas que yo quiero ver cuando Cristo venga por segunda vez. Ponga ahí en el chat, por favor, cuál es la persona que usted quiere ver cuando Cristo venga, que sea resucitada para abrazarla y nunca más despedirse de ella, sino compartir por la eternidad. Mientras escuchamos el siguiente canto, les invito para que recordemos que Cristo viene pronto y este canto que hacemos con el Ministerio Chofar me invita a mí y me da alegría porque Cristo viene y quiero que mi abuela sea resucitada. Escriba en el chat el nombre de la persona que está descansando, pero cuando muy pronto Cristo venga, usted pueda allí verla por segunda vez. Cantemos con gozo y alegría. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hermanos, en este mundo que vivimos hemos perdido a nuestros seres queridos de una forma triste algunos, pero ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Cristo viene pronto y acatemos la invitación de Jesús de alabarle y muy pronto, cuando Él venga, podemos alabarle por la eternidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas alabarte, glorificarte, como tú, siendo el mismo Dios, alababas al Padre Celestial. ¿Cuánto más nosotros no vemos alabar y glorificar tu santo nombre? Pero gracias porque muy pronto se va a escuchar, Padre Celestial, antes de que tú vengas por segunda vez, unos cantos de esperanza, cual nunca han sido escuchados en este planeta por oído humano, pero también vamos a ver a nuestros seres queridos levantarse. Te queremos pedir que bendiga nuestra vida y podamos ser salvos para compartir con esos seres queridos que vamos a ver y que nos des esperanza si alguna persona está triste y llora por la pérdida de ese familiar. Muchas gracias, te damos por este hermoso día en Jesús. Amén.